tardes. Buenas tardes, Gabriela, un placer. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás desde Argentina? Aquí estamos, perfectamente, excelente. Como les dije, Waldo Sobrino es socio de Waldo Sobrino y Asociados Consultores de Seguros, es abogado, doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, disertó en más de 700 conferencias y posgrados en Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Uruguay, República Dominicana, Estados Unidos, Suiza y varios otros países que si no nos quedamos acá mucho rato. Autor de varios libros, entre ellos Seguros y el Código Civil y Comercial, y contratos, neurociencias, inteligencia artificial y smart contracts. Y el tema que va a hablar hoy es justamente las neurociencias y la inteligencia artificial desde la perspectiva del asegurado. Lo dejo en tus manos, a ver si... Compartimos la presentación, así te confirmo que la vemos bien. Ahí está, ¿la pueden ver? Todavía no. Entonces, a ver, porque yo la veo de acá, pero ustedes no. ¿Querés poner la voz? ¿Preferís? ¿La pongo? Sí. Dale, perfecto. Vale, comparto mi pantalla. Ahí está. Yo la veo de acá, no sé si la ven ustedes. No, te estamos viendo vos, pero bueno, acá la mía ya se ve. Bueno, ¿y los compañeros la ven? Sí, todos están viendo mi pantalla, así que vos me vas avisando y voy pasando. Perfecto, excelente, bueno, un placer. Bueno, amigos, un placer, un gusto estar acá. Gracias a Gabriela, a Vanessa por la invitación y también por la profundidad del tema, porque más allá de hablar de siniestros, ella habla de la experiencia del cliente. Y este va a ser un tema fundamental. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de hablar esto del siniestro, del cliente, pero desde un enfoque distinto, disruptivo, quizás herético. ¿Por qué? Porque ha cambiado todo lo que nos han enseñado. Yo no sé si acá en el grupo tenemos muchos abogados, pero la realidad, amigos, es que todo lo que nos han enseñado, la gran mayoría ha cambiado. Entonces, recién hablaba Gabriela muy bien del tema de los contratos seguros, las neurociencias, la inteligencia artificial. Y la pregunta es, ¿eso va a repercutir en el tema de los seguros? ¿Va a llegar a la cuestión de siniestros? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Por eso uno de los más grandes científicos de Argentina en el tema neurociencias, Facundo Manes, dice, el futuro ya llegó. Por eso, si bien queremos hacer futurología, en rigor no la vamos a hacer. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hablar ahora es todo lo que la ciencia ya ha explicado. Quizás nos falta un poco en Latinoamérica aplicarlo en casos concretos, pero la realidad es que esto ya ha llegado, ya lo tenemos acá y lo vamos a tener que aplicar sí o sí. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Con algo básico. Mis amigos, cambió el seguro, cambió el derecho y cambió el derecho de seguros. ¿Y por qué nos atrevemos a decir esto? Porque, ahora sí pasa a la siguiente, por favor, Gabriela. ¿Qué vamos a decir nosotros? Cambió el mundo en la forma de ver a las personas, que en nuestro caso serían los asegurados. ¿Por qué? Porque vamos a analizar todo a través de la cuestión de las neurociencias y de la inteligencia artificial. Esto implica que muchas de las cuestiones que se tomaban como ciertas, como reales, que eran verdades inmodificables, hoy en día han cambiado de manera total y absoluta. Pasa, por favor. Y acá es donde la anterior. Claro. Sí, muy bien. Y acá es el tema básico, mis amigos. Noten ustedes lo que vamos a hablar ahora. Las neurociencias nos dicen que todo lo que nosotros veíamos analizando está todo al revés. Porque, ¿qué nos dicen las neurociencias? Las personas son seres emocionales que a veces toman decisiones racionales. ¿Esto qué va a implicar? Un cambio total y absoluto de paradigma, de pautas de análisis e incluso legales. ¿Por qué? Porque a través de la neurociencia vamos a ver que se han modificado todas estas pautas que teníamos como cuestiones clarísimas.
Y entonces, ¿qué hace la neurociencia? La neurociencia es, entre distintas cuestiones, el estudio del cerebro, en particular en la toma de decisiones. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar acá? ¿Cómo se toman las decisiones? Desde hace 2000 años, desde el derecho romano, se viene diciendo que las decisiones que toman las personas son racionales. Pues bien, amigos, eso no es así. Las decisiones que toman las personas en la mayoría de los casos son emocionales. Y noten ustedes que esto va a ser un cambio de paradigma que es fundamental. ¿Por qué? Porque esto ya se va a aplicar al derecho en el propio concepto del contrato, en el concepto del consentimiento, en el concepto del libre albedrío. Entonces, por ejemplo, ahora lo que se está preguntando en muchos casos, y por ejemplo en el derecho penal, es si las personas tienen libre albedrío o hay todo un determinismo que viene propiamente del cerebro. Fíjense ustedes cómo estamos replanteando absolutamente todo lo que habíamos estudiado y analizado. Entonces la cuestión es, ¿lo que nos dijeron es correcto? Y acá les vamos a plantear algunos temas para tratar de llegar al siglo XXI en el tema de los seguros, para reanalizar todo, dejando de lado ya de manera absoluta que la mayoría de las decisiones son racionales. No, mis amigos, la mayoría de las decisiones que toman las personas, que toman los asegurados, que toman los consumidores de seguros, son emocionales. Entonces, ¿y esto cómo lo podemos llegar a ver? Se han realizado grandes estudios realmente importantísimos, por ejemplo, de Daniel Kahneman, que determina lo que él llama, pásate a la siguiente, por favor, Gabriela, lo que él denomina Sistema 1 y Sistema 2. Daniel Kahneman, Premio Nobel de Economía. Si yo les pregunto a mis amigos, si el Premio Nobel de Economía, ¿qué profesión tenía? Y la respuesta obvia, ¿cuál sería? Economista. Bien, por supuesto que no. Daniel Kahneman era psicólogo. Psicólogo. ¿Y cómo un psicólogo va a ganar un Premio Nobel de Economía? Sencillo, porque Daniel Kahneman modificó, la siguiente, por favor, esa, modificó todas las pautas de la economía tradicional que se aplica a la economía y que se aplica al derecho. ¿Qué nos dice Daniel Kahneman? Reitero, Premio Nobel de Economía, que está el Sistema 1 y el Sistema 2. Sistema 1, rápido, automático, emocional, veloz. En cambio tenemos el Sistema 2, que es lento, analítico, meditado, estudiado. Ahora, ¿cuál es el gran cambio que produce Kahneman? Acá, en las tomas de decisiones, que en teoría todas serían racionales, él nos explica que apenas el 10% son racionales, mientras que el 90% de las decisiones que toman las personas van a ser de manera emocional, por el sistema 1. Esto es determinante para el análisis de todas las cuestiones que vamos a hacer en el derecho en general y en los seguros en particular. ¿Por qué? Y fíjense ustedes, es muy sencillo el tema. Si todo el derecho, desde los romanos hasta hoy, se basa en que las decisiones de las personas son racionales, analíticas y meditadas, y ya la ciencia nos indica que, mire, eso es la excepción. La mayoría de las cuestiones son emocionales, automáticas y rápidas. ¿No creerán ustedes que esto produce un cambio sustantivo en todo el análisis? Y no solo va a ser en el derecho de seguros, obviamente que no. Ya en el derecho penal se está empezando a preguntar la doctrina. Y si esto es así, ¿la gente tiene libre albedrío? ¿O estamos frente a gente que actúa por un determinismo que surge del cerebro? Y fíjense que esto no es un tema menor. ¿Por qué? Porque se va a aplicar en todo nivel de análisis. Por ejemplo, hay un libro muy interesante que se llama El desayuno de los jueces. ¿Y qué tiene que ver esto? Muy sencillo. Uno que piensa que el juez es una persona objetiva, imparcial, que medita todo, que todo lo hace de una manera fría, analítica, profunda. ¿Y cuál fue el análisis que se hizo?
En Israel se tomaron a los jueces y se analizaron las sentencias que dictaban jueces penales para liberación de presos. ¿Qué se descubrió? Que a las 9:30 de la mañana, 10, ellos eran muy propensos a otorgar libertades condicionales. Entre las 10 y la 1 del mediodía bajaban sustancialmente las libertades condicionales. Y después del almuerzo aumentaba sustancialmente el otorgamiento de libertades condicionales. Y esto pasaba con la mayoría de los jueces de Israel. ¿Y por qué era esto? ¿Una casualidad? No, esto es muy sencillo. El sistema 1, que es rápido, automático, emocional, no consume energía. En cambio, el sistema 2, que es el racional, el analítico, el meditado, consume mucha energía. Y entonces, ¿qué es lo que pasaba? Sencillo. El juez llegaba a la mañana, después de desayunar muy bien, llegaba a su despacho y comenzaba a analizar las resoluciones que tenía que dictar. Como tenía mucha capacidad y tenía mucha energía, utilizaba el sistema 2. Y entonces analizaba y en los casos que correspondía otorgaba la libertad condicional. Con el tiempo iba perdiendo energía. Y entonces, ¿qué pasaba? Él cambiaba del sistema 2 al sistema 1. Y en el sistema 1, que es rápido, automático, emocional, dice, y ante la duda, ¿qué hago? Rechazo las libertades condicionales. Por eso, de 10 de la mañana a 1 del mediodía, la mayoría de las sentencias eran en rechazo de la libertad condicional. Luego iba a almorzar y volvía después de comer, de vuelta con energía cognitiva, y ahí ¿qué pasaba? Nuevamente comenzaba a utilizar el sistema 2 y a otorgar libertades condicionales. ¿Con esto qué queremos decir? Que si los jueces en Israel, que es un país serio, no tienen esa razonabilidad que nosotros creemos, pues bien, resulta ser que en la mayoría de los casos tampoco lo vamos a tener nosotros. Por eso hay un caso muy interesante de Libet, que es un profesor norteamericano, que indica que las decisiones que nosotros tomamos conscientemente tienen un origen inconsciente. Esto que hace, mis amigos, que repensemos todo el tema de si la verdad las decisiones van a ser racionales o no. Pasemos a la siguiente, por favor, Gabriela. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Muy sencillo, vamos a analizar las neurociencias. Y esto es científico, mis amigos. No es una cuestión que se me ocurre a mí, ni que es una moda. No. Esto está por distintos premios Nobel, como Kahneman, como Thaler, como Akerlof, como Schiller. Toda la nueva ciencia está apuntando a esto. Y Kahneman dice que nosotros utilizamos el método Wysiati. Wysiati es la primera letra de What you see, it's all there is. Esto es fundamental porque tiene una claridad para la explicación de las decisiones que tomamos nosotros, que es una maravilla. ¿Qué indica todo esto? Que nosotros tomamos las decisiones de acuerdo a sesgos, de acuerdo a heurísticas. ¿Y qué son las heurísticas? Son atajos mentales no racionales. Entonces, la heurística, ¿qué hace? Que la persona en general y el consumidor en particular y el consumidor de seguros en especial, cuando tiene una pregunta difícil, la reemplaza por una fácil. Entonces, cree que está razonando, pero realmente no es así. Entonces, estos sesgos, es decir, estas situaciones que tenemos de atajos mentales, ya han sido estudiados para ver cómo actúan las personas. Y, por ejemplo, ¿qué tenemos como sesgo? Un sesgo es el de la disponibilidad. ¿Qué es el sesgo de la disponibilidad? Es la sobreestimación que se hace de la información que tiene la persona. Recuerden, what you see is all there is. Y esto implica que nosotros, consumidores, cuando tomamos una decisión, generalmente lo hacemos con la punta del iceberg, con la parte de arriba, y creemos que esa información es toda la información que hay. Y es un error groserísimo. Pongamos un ejemplo. ¿Qué significa esto? Que nosotros tomamos decisiones con el sistema inductivo. Mucha gente, por ejemplo, suele decir, fumar no hace mal a la salud. Y poner un ejemplo y una prueba incontrastable. Tiene un abuelo que tiene 90 años y que fumó toda la vida. Entonces, con ese ejemplo inductivo de un ejemplo, de un caso aislado, toman una decisión como que fuera generalizada. Este es el gran tema.
la mayoría de las decisiones no tienen el razonamiento que se creen. Y esto que nos lleva al sesgo de probabilidad, cuando nosotros creemos que una cuestión nos hace tomar una decisión generalizada. Por ejemplo, pregunta, en los países de Latinoamérica donde están los amables oyentes, ¿tienen ustedes conocidos que tienen miedo a volar en avión? Seguramente sí. Y les pregunto, ¿y ustedes tienen muchos conocidos que tienen miedo a andar en auto? Probablemente no. Y la pregunta es, si esto es así en la mayoría de Latinoamérica, ello significará que la probabilidad de tener un accidente en avión es sustancialmente más importante que tener un accidente en un automotor. ¿Es así? No. Justamente todo lo contrario. La posibilidad de tener un accidente en un automotor es infinitamente superior a tener un accidente de avión. Pero ¿qué pasa? El sesgo de disponibilidad, como vimos que hace un mes cayó un avión y se murieron 300 personas de una vez, ese sesgo, esa información nos queda dando en la cabeza, dando vueltas y creemos que esa es la realidad de lo que está pasando como lo que más puede llegar a suceder. Y la realidad es que muere mucha más gente en accidentes de automotores que en accidentes de aviones. Eso se llama sesgo de disponibilidad o sesgo de probabilidad. También tenemos lo que se llama el sesgo de anclaje. El sesgo de anclaje es la primera información que nos llega, ya a partir de ahí empezamos a analizar que la cuestión puede ser un poco superior, un poco inferior, pero va a estar vinculada con eso. ¿Y es correcto? Y capaz que no. ¿Por qué? Porque la primera información que nos llegó capaz que no tiene ningún sentido. Vamos de vuelta a pruebas científicas. Se hizo un estudio con jueces de Alemania. Jueces penales con mucha trayectoria, se los dividió en dos grupos. Se les puso el mismo ejemplo a los dos grupos que estaban separados. Al grupo A se les dijo que el fiscal había pedido 1 año de condena. Al grupo B, también de jueces probos, honestos, con mucha experiencia, se le dijo que no pidió 1 año de condena el fiscal, sino que pidió 5 años. ¿Ok? En los dos casos se analizaba lo mismo. ¿Qué sucedió? En los casos donde el fiscal había pedido 1 año de condena, los jueces otorgaron 10 meses de condena. Y en el mismo caso, en los jueces donde el fiscal pidió 5 años de condena, los jueces dieron 3 años y medio de condena. Pero ¿cómo puede ser? Si era el mismo caso. Esto es lo que se llama el sesgo de anclaje. El juez tomó lo que dijo el fiscal y dijo, me pareció mucho, y lo bajó. En el caso 1, como había pedido 1 año, lo bajaron a 10 meses. En el caso 2, como había pedido 5, le pareció mucho, lo bajaron a 3 años. Pero en los dos casos era exactamente el mismo ejemplo. Eso es lo que se entiende como sesgo de anclaje. Otro sesgo que tenemos es el statu quo. ¿Qué es el statu quo? Dejamos que las cosas funcionen como están. Noten ustedes que cuando vos tenés que cambiar algo, ¿qué haces? Siempre decís por default, lo que está, y bueno, déjalo. ¿Por qué? Porque si nos tenemos que poner a pensar y a analizar, tenemos que acudir al sistema 2. El sistema 2 consume energía. Y la verdad es que el cuerpo humano, el ser humano, ¿qué trata? De ahorrar energía. Entonces, lo que exista por default, en la mayoría de los casos se va a aceptar. En Argentina tenemos un ejemplo que es una maravilla y muy interesante para que se pueda copiar en otros países de Latinoamérica. Nosotros, por ejemplo, para trasplante de órganos, había muy poca gente que donaba órganos. ¿Por qué? Porque cuando vos sacabas el documento te decían, dígame, usted tiene que sacar el documento, ¿va a aceptar o de otorgar los órganos? Si no dice nada, es como que no dona los órganos. ¿Qué pasaba? El 98% de la gente no donaba los órganos. ¿Ok? ¿Qué pasó luego? Se cambió eso y se puso por default que si uno no rechazaba la donación de órganos, quedaba como donante. ¿Qué sucede ahora? Argentina es uno de los países del mundo que mayor cantidad de gente tiene donando órganos. ¿Y cómo fue eso? Sencillo, por este tema de las heurísticas, de las probabilidades de los sesgos. Se determinó el statu quo, el default. Si usted no dice nada, queda como esto. Y entonces, ¿qué pasó? La mayoría de la gente, por default, siguió con esta cuestión y ahora somos un país que dona muchísimos órganos. Y el último de los sesgos, es decir, reitero, sesgos, heurísticas, análisis parcial, sesgado, limitado, es el del optimismo.
Y el sesgo del optimismo indica que todos los consumidores tenemos un optimismo irracional. Entonces, si usted le pregunta a cualquier asegurado, che, ¿tu seguro te cubre? Y la persona con un optimismo irracional te dice, sí, me cubre todo. ¿Y tiene exclusiones? Muy pocas, casi nada. Pues bien, eso es lo que vamos a tener que ver ahora, más adelante, cuando analicemos el tema del siniestro. ¿Por qué? Porque estos sesgos ayudan muchísimo, ¿para qué? Para lograr que la gente contrate seguros más rápidamente, porque son muy optimistas. Pero después viene el tema planteado por Gabriela y por Vanessa. ¿Y qué pasa cuando llega el siniestro? La persona no utiliza tampoco el tema racional, sino ir a la parte emocional. Y ustedes, como responsables del tema de siniestros, van a tener que hacerse cargo de eso. Pasemos a la siguiente, por favor. Vamos a ir ahora a temas, mis amigos, que son absolutamente disruptivos, pero que son indispensables tener muy presentes. ¿Qué nos enseñaron a nosotros en la Facultad de Derecho? La gente cuando firma un contrato lo lee, lo estudia y lo suscribe. Señores, les tengo que decir algo, que eso es todo mentira. ¿Cómo es todo mentira? Absolutamente. Los modernos estudios científicos, casi como una epifanía, nos dijeron lo que nosotros ya sabíamos. ¿Por qué? Porque nosotros en la teoría nos decían, la gente lee los contratos. Y todos en el fondo de nuestro corazón sabíamos que era mentira. Entonces vamos a hacer un ejemplo rapidísimo ahora. De los que están escuchando esta aburrida charla, les hago una consulta. ¿Quién de ustedes me puede decir las 5 características más importantes del contrato que ha suscrito de telefonía móvil? O su contrato de internet. O su contrato de medicina prepaga. O su contrato de LinkedIn. O de Instagram, o de Facebook, o de Dropbox, o de Amazon, o de Netflix. ¿Podríamos decir algo de esto? Y supongo que acá muchos asistentes también son abogados. ¿Y el abogado ha leído algo? ¿O nosotros, como consumidores del mundo, pasa en todos lados, qué decimos? I agree. Acepto. ¿Qué acepta? No sé, pero yo quiero el servicio rápido. En el libro ese que les comentábamos de neurociencias e inteligencia artificial que hemos hecho, ahora estamos haciendo ya la segunda parte, y ahí traemos una anécdota de Richard Posner. Richard Posner es la persona más citada en América, es el padre del análisis económico del derecho. Y en una conferencia dada por Richard Posner, él confesó que en los contratos en que él es consumidor, nunca los lee previamente. ¿Por qué? Y porque sabes que no podés modificar nada, que no podés cambiar nada. Entonces, mis amigos, si Richard Posner, padre del análisis económico del derecho, confiesa lo que es muy humano, que nadie lee el contrato, ¿nosotros podemos esperar que el asegurado lea el contrato? Y acá es donde viene el tema importantísimo. Pero ¿y entonces qué es lo que nos rige a nosotros como compañía de seguros frente al consumidor? Y mis amigos, hacia donde vamos es hacia las expectativas razonables. Las expectativas razonables es utilizado por la jurisprudencia de Estados Unidos para determinar que el ámbito de cobertura de una póliza de seguros no es tanto lo que dice las propias cláusulas y condiciones, sino fundamentalmente lo que se suponen de las expectativas razonables. Y este tema es importantísimo, porque ahora más adelante vamos a ver un poquito de inteligencia artificial. Porque más de uno me estará preguntando, sí, todo muy bien, Waldo, pero ¿y cómo sé yo las expectativas razonables del asegurado? Vamos a ver que las compañías de seguros sí las conocen hoy en día. Y avancemos un poquito más y toquemos un tema de gran vigencia hoy en día. COVID-19. Les tiro uno de los problemas gravísimos que vamos a tener en los siniestros de los próximos meses. ¿Qué está pasando? En Latinoamérica nosotros utilizamos la cláusula Claims Made. Muy bien. ¿En Estados Unidos también? Sí. Pero después de mucho tiempo de estudio me di cuenta que hay 2 clases de cláusulas Claims Made. La cláusula Claims Made anglosajona y la cláusula Claims Made latinoamericana. Adivinen, mis amigos, cuál de las 2 es la peor.
Obviamente la latinoamericana. ¿Por qué? La cláusula claims made anglosajona determina que para que vos tengas cobertura, el claims, reclamo, debe ser hecho, made, durante la vigencia de la póliza. Entonces, si vos tenés una póliza vigente y te llega un reclamo, en principio vas a tener cobertura. Muy bien. ¿Cómo es la cláusula claims made latinoamericana? Por lo menos las que nosotros conocemos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile. ¿Qué indican? Que para que vos tengas cobertura, el reclamo claims debe ser hecho durante la vigencia de la póliza. Made. Pero además, te incluyen un otro requisito que normalmente en Estados Unidos no está. ¿Y cuál es el otro requisito? Que el hecho generador de responsabilidad también tiene que haber ocurrido durante la vigencia de la póliza. Entonces acá es donde te traban absolutamente. ¿Por qué? Porque la cláusula claims made norteamericana es mucho más amplia. La latinoamericana es mucho más restringida. ¿Y dónde puede generarse el problema del COVID-19? Muy sencillo. Y esto cada uno lo analizará en su propia compañía de seguros. ¿Qué está pasando en Estados Unidos y ya llegó a Argentina? Que las compañías de seguros, cuando renuevan las pólizas de seguros de Directors and Officers, de responsabilidad civil, de Errors and Omissions, etc., cuando renuevan esas pólizas, que la mayoría tiene claims made, te van a incluir la exclusión del COVID-19. Bueno, está bien. Si me incluye el COVID-19, que no me lo va a cubrir, o que a partir de esta vigencia para el futuro no va a haber cobertura. No. Ahí está el problema. ¿Cuál es el problema? Que la exclusión de cobertura que se va a aplicar para el tema del COVID-19 va a tener aplicación retroactiva. Y acá vamos a las expectativas razonables del asegurado que no lee un contrato y que va a la parte emocional. ¿Cómo es el ejemplo? Muy sencillo. Si mi póliza va a vencer en agosto y en agosto me incluyen la exclusión de COVID-19 en las pólizas que tienen claims made, y yo soy un director o un gerente que el yerro lo cometí ahora en mayo, en esta vigencia de mayo, yo sí tengo cobertura porque no hay ninguna exclusión de cobertura. ¿Ok? Muy bien. En agosto vence la póliza, se renueva, en agosto me van a incluir la exclusión de cobertura. Y en septiembre, supongamos que me llega un reclamo por un hecho ocurrido en mayo, cuando yo sí tenía cobertura. La pregunta es, ¿la compañía de seguros me va a otorgar cobertura? La respuesta es posiblemente no. ¿Cómo que no? Si cuando ocurrió el hecho, yo tenía cobertura. Claro, ¿cuál es el problema gravísimo de la cláusula claims made? Que la cláusula claims made determina que se va a aplicar el wording, las cláusulas y condiciones que estén vigentes al momento en que llega el reclamo. Entonces recuerden que la póliza venció en agosto, el reclamo llegó en septiembre y en la renovación de agosto me incluyeron la exclusión de cobertura del COVID-19 que ya había sucedido a lo largo de marzo, abril, mayo y junio, cuando yo sí tenía cobertura. Pero como el wording que se va a aplicar es el que se encuentra vigente al momento del reclamo, es por eso que yo les digo, ojo, y los alerto, la exclusión de cobertura de la renovación que se haga, por ejemplo, en agosto, va a tener efecto retroactivo para ellos, a hechos ocurridos con anterioridad, porque el texto que se va a aplicar va a ser el que esté vigente cuando llegue el reclamo. Y esto lo vinculamos ahora con expectativas razonables. ¿Ustedes creen que el común de la gente va a entender esto? Sí, seamos honestos, casi nadie en el mundo entiende cabalmente lo que es la cláusula claims made. Y si encima le ponemos una exclusión de cobertura que tiene aplicación retroactiva, mis amigos, estoy seguro que esto va a ser un problema muy, muy importante. Y vayamos ahora al deber de información. ¿Qué es el deber de información? Y explicarle al cliente cuáles son las pautas que gobiernan el contrato. Ahora, hace 5 minutos dijimos que los contratos no se leen. Y entonces, ¿cómo tiene que ser el deber de información? Sencillo
y muy breve. ¿Y qué tiene que no lo tiene? ¿Ok? Entonces, ¿qué tenés que informar? Únicamente lo importante, únicamente lo trascendente. Entonces, primero tenés que tener las expectativas razonables del consumidor. Y segundo, en una o incluir en prioridad decreciente aquellas cuestiones que el asegurado cree que tiene cobertura pero que no la tiene. En Argentina hay una buena idea mal aplicada. Se dijo, bueno, vamos a explicar todas las exclusiones de cobertura. Entonces, en la página 1 te ponen en tu seguro de auto, de robo de auto, la exclusión de guerra internacional. Y te ponen 20 hojas de guerra internacional explicándotela. Perdón, ¿a algún cliente alguna vez se le ocurrió la expectativa de que le van a robar el auto y se va a aplicar la guerra internacional? No. Entonces, ¿qué hace eso? Logra que la gente no lea los contratos. Entonces, ¿cómo deben ser los contratos? El deber de información, breve, sencillo, utilizando las expectativas razonables a través de la inteligencia artificial que vamos a ver ahora, y van a tener que poner a nivel decreciente cuáles son aquellas expectativas que cree el asegurado que tiene cobertura y que no la tiene. Claro, ustedes me van a preguntar, pero ¿y eso cómo lo va a saber la compañía de seguros? Muy fácil, a través de la inteligencia artificial y de los algoritmos. Porque la pregunta es, señor compañía de seguros, dígame, por ejemplo en el ramo automotores, dígame los últimos 1000 siniestros que rechazó. ¿Por qué se rechazó? Y porque el cliente creía que tenía cobertura por esto y en realidad no la tenía. Pues bien, mis amigos, ahí tienen las expectativas razonables y la tienen en sus sistemas, por supuesto que sí. Agarrá los últimos 1000 siniestros que rechazaste, fijaste cuáles son los 10 fundamentos por el cual el asegurado creía que tenía cobertura y en realidad no la tenía, y ahí vas a tener el choque de las expectativas razonables que tenía el asegurado versus lo que decía el contrato de seguro. Entonces, si yo fuera compañía de seguros, ¿qué haría? Tomaría los 10 fundamentos principales, las 10 causales por las cuales el asegurado creía que tenía cobertura, expectativas razonables, que en realidad por el contrato no la tenía, y a partir de ahí eso lo pondría en el deber de información, que es la parte fundamental. Pasemos a la siguiente, Gaby, por favor. Entonces, ¿esto a dónde apunta? Muy sencillo, mis amigos, a la cuestión referida de qué es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque las neurociencias también nos explican, si querés, Gabriela, pasar a la siguiente, también nos explican lo que es el neuromarketing. Ustedes saben que el cerebro, en realidad, es un cerebro triuno. Tenemos la parte del neocórtex, que es la racional, la parte límbica, que es la emocional, y el cerebro reptiliano, que es el de la supervivencia. El original fue el reptiliano, luego pasó al límbico y recién en los últimos miles de años llegó el neocórtex. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que hace el neuromarketing? ¿Apunta a la parte racional del consumidor? Por supuesto que no, en absoluto. Apunta al límbico, que es el emocional. Entonces acá es donde viene la gran cuestión. Si cuando hacemos la publicidad apuntamos a la parte emocional del consumidor, resulta clarísimo que el contrato se va a basar en esa parte emocional, y en lo que nos interesa a nosotros en este pequeño congreso, los siniestros se van a regir por la parte emocional. Vos fíjate, hoy a la mañana Felipe Ferreira pone un ejemplo buenísimo del tema de grúas de Sancor en Uruguay, que la gente estaba mucho más satisfecha sabiendo cuál era el tracking, por dónde iba la grúa que los iba a ir a buscar. Y él dice, yo no aumenté el sistema de grúas, el servicio de grúas en rapidez, pero la gente quedó 100 veces más contenta. ¿Por qué? Por la parte emotiva, saber por dónde venía la grúa. No es tan racional, es más emotivo. Entonces, noten ustedes que con una pequeña cuestión lograron la satisfacción del cliente sin modificar racionalmente nada, porque el servicio de grúas era el mismo, pero le dieron la información, la parte emocional de la certeza. Che, la grúa te va a llegar en 10 minutos. Uy, y la gente estaba mucho más contenta.
¿Ok? Fíjense la parte emocional, la trascendencia que tiene. Reitero, el 90% de las decisiones que tomamos son emocionales y solo el 10% es racional. Pasemos a la siguiente, por favor, Gaby. Y acá vamos a hablar entonces ahora el tema de la inteligencia artificial. Entonces, justamente nuestra charla es la unión de la inteligencia artificial con las neurociencias. ¿Qué es la inteligencia artificial? Sencillo, son sistemas informáticos que realizan tareas semejantes a la inteligencia humana. Entonces, ¿por qué se caracteriza la inteligencia artificial? Se basa en algoritmos. ¿Qué son los algoritmos? Son procesos que guían paso a paso para obtener un resultado. Los algoritmos existen hace mucho tiempo. La diferencia de la actualidad es que hoy tenemos algoritmos inteligentes. ¿Y qué son esos algoritmos inteligentes? Muy sencillo. Son aquellos algoritmos que ya tienen autonomía y hay algunos que ya incluso tienen autoaprendizaje. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿qué vas a tener vos? Lo que se llama Machine Learning. El Machine Learning son aquellos algoritmos que tienen aprendizaje automático. Entonces, vos haces el algoritmo. A ver, las computadoras tradicionalmente tenían algoritmos, pero los algoritmos eran sencillos y determinados, haciendo únicamente lo que les habían enseñado. Hoy, con el Machine Learning, ¿qué se hace? Un paso de calidad. ¿Por qué? Porque el algoritmo tiene aprendizaje automático. Y un paso todavía más elevado es el Deep Learning. El Deep Learning son aquellas redes neuronales que emulan al cerebro humano. Entonces, esto va a ser todavía más profundo que lo que se tiene con respecto al Machine Learning. Y esto ya está hoy vigente técnicamente, científicamente. La respuesta es sí, por supuesto. Avancemos un poquito más, por favor. Ahora vamos a ver el tema de... Waldo, creo que estás desconectado. Waldo. Denme un minuto que le voy a llamar por teléfono porque ya me había comentado que había algunos problemas de internet en Argentina estos días, así que le llamamos para que pueda continuar por teléfono. Bueno, Waldo, sí, Waldo se cortó, lo pongo ahora por teléfono. Estábamos
hablando de inteligencia artificial, Big Data y Data Mining. Buenísimo. Amigos, pido disculpas, estamos en Argentina, que es un país donde la conectividad es muy mala. Y la paradoja es que estamos hablando de inteligencia artificial y a mí se me corta internet. Pero bueno, estamos en Argentina, que es así. Entonces, avancemos un poquito más. Estamos con el tema del Big Data. Big Data es toda la información que tenemos nosotros en la nube, que son millones y millones de datos. Y a partir de ahí viene lo que se llama Data Mining. ¿Qué es el Data Mining? Es el procesamiento que hace la empresa de la Big Data. ¿Para qué? Para convertirla en información útil. Entonces, la cuestión es, hoy, ¿qué información tiene la compañía de seguros del asegurado? ¿Quieren que le diga la verdad? En muchos casos, hoy y en el futuro, seguro, la compañía de seguros y las empresas van a tener más datos de nosotros mismos que los que nosotros mismos conocemos. Esto es así. ¿Okay? Entonces, hacia ahí apunta lo que está haciendo la tecnología. Otro tema importante, si querés pasar, Gabriela, es Internet of Things. ¿Esto qué va a significar? Internet of Things son aquellos dispositivos conectados a Internet. Nosotros tenemos cámara y video en los hogares, en las empresas, tenemos relojes que evitan información de la salud, computadores automotores. ¿Esto qué va a significar? Que las compañías de seguros, las empresas en general, pero las compañías de seguros en particular, van a tener información en tiempo real de todos nosotros. Entonces, esto ahora vamos a llegar a la parte final, que es el asegurado frente al siniestro. Para analizar esto, vamos a recordar lo que recién hablamos, neurociencias. 1, que el sistema 1 es no racional. 2, que no se leen los contratos. 3, las expectativas razonables que tienen los asegurados. 4, el deber de información, cómo debe hacerse. Y respecto a la inteligencia artificial, tenemos que ver el tema del Big Data, el Data Mining y el Internet of Things. Ahora, esto, ¿qué consecuencia va a tener con relación a lo que nosotros vamos a analizar? Bueno, primero, las expectativas razonables del asegurado. Entonces, sabemos que las expectativas razonables son emocionales y no racionales. ¿Y cómo las va a conocer la compañía de seguros? Muy sencillo, a través del data mining, porque a través de ellos van a tener las pautas. En general, de los siniestros rechazados durante el último tiempo, sabedores de qué es lo que el consumidor creía que tenía de cobertura y en rigor no la tenía. Entonces, esto puede ayudar muchísimo para que la compañía de seguros sepa qué es lo que busca el asegurado. Segunda consecuencia, la reticencia. La reticencia realmente hoy es un tema ya que está hasta pasado de moda casi. Salvo el dolo, que no se puede aceptar bajo ningún punto de vista, la realidad es que cuando la compañía de seguros le pregunte algo a una empresa de su actividad y de todo lo que hace, etcétera, la realidad ¿cuál es? Que la compañía de seguros puede tener esa información en tiempo real y casi sin límites, porque todo eso está en el Big Data, que lo consigue a través del Data Mining, sin ninguna duda. Por tanto, ese conocimiento sí lo va a tener la compañía de seguros. Tercera consecuencia, la prorrata. En Argentina es un problema gravísimo que tenemos con la prorrata. ¿Por qué? Porque más allá del tema de la inflación, muchas veces hay gente que cae en prorrata sin saberlo. Entonces la pregunta es, cuando alguien asegura un inmueble que está infraasegurado y se aplica la prorrata, ¿no correspondería que evidentemente la compañía de seguros que tiene el dato clarísimo del infraseguro se lo advierta? Eso es muy sencillo, a través de algoritmos inteligentes, eso se va a hacer. Y recuerden que el deber de información de la compañía de seguros es deber de información, deber de asesoramiento y deber de alerta. El deber de alerta es cuando el asegurado está incurriendo en algo que lo puede perjudicar. Otras cuestiones que también tenemos el deber de información. Cuando el contrato no se lee, se va a tener que hacer esa brevísima hoja, de 1 o 2 hojas, que nosotros llamamos alerta asegurado, donde se le va a tener que informar al asegurado aquellas cuestiones que él cree que tiene cobertura, pero que en realidad no la tiene, y que la compañía de seguros sabe eso justamente a través de los algoritmos. Sexto, información a la compañía de seguros.
La ley de Argentina, como la mayoría de las leyes, dice que el asegurador tiene que informar ciertas cuestiones a la compañía de seguros, salvo que la compañía de seguros ya tenga noticia de esas cuestiones. Pues bien, a través del Big Data y el Data Mining, la compañía de seguros, por supuesto que tiene muchas informaciones que, aunque no las informe el asegurado, ella está notificada y, por tanto, si el asegurado no le informa, la compañía ya tiene conocimiento. Esto está íntimamente vinculado con la denuncia del siniestro. Imagínense ustedes que si alguien tiene cámaras de seguridad en una empresa y se incendia la empresa, la compañía de seguros se está enterando de ese incendio en tiempo real. De manera tal que si el asegurado no hace la denuncia, no hay ningún tipo de agravio, dado que evidentemente la compañía de seguros se enteró de manera casi inmediata. Para ir finalizando de las consecuencias, una, las conductas del asegurado. La compañía de seguros en realidad sabe, no solo como actor asegurado, sino fundamentalmente cuáles son las conductas futuras que va a poder llegar a tener. ¿Y eso cómo lo hace? Muy sencillo, a través de algoritmos predictivos. Recuerden ustedes que ya hay en Estados Unidos sistemas que analizan a través de algoritmos la conducta futura de los ladrones y de los delincuentes cuando vayan a salir y se van a reincidir o no. Imagínense si se puede llegar a lograr eso, con mucha mayor razón se pueden saber las conductas futuras de los asegurados. Y lo último es el tema de la asimetría de información. Recuerden que el asegurado, el consumidor, tiene un sistema inductivo plagado de sesgos y heurísticas. En cambio, la compañía de seguros, por otro lado, lo que tiene es el Big Data. Es decir, de toda la información que existe en el mundo. Entonces, para ir cerrando, queda algo para explicar muy rápidamente de los smart contracts o contratos inteligentes. En 2 minutos solamente vamos a decir que los contratos inteligentes, que es el próximo enamoramiento de las grandes empresas, hay que tener mucho cuidado y especialmente la gente de siniestros. Por lo que yo estoy viendo, ustedes están tratando de hacer de que esto sea lo más humano posible, la atención de siniestro, respetándolo en todo lo que puedan y satisfaciendo al asegurado. Pues bien, ¿en qué se caracteriza el smart contract o contrato inteligente? Señores, que ustedes no van a participar. ¿Por qué? Porque el contrato inteligente tiene como característica determinante la no participación de los seres humanos. El ejemplo claro de smart contract, quizás un ejemplo feliz, aunque muy limitado, esto es el caso Fisi, que hacía AXA para los retrasos de vuelos. Entonces, si se producía un retraso de un vuelo y el pasajero había sacado este seguro de Fisi, de AXA, ¿qué pasaba? De manera automática, sin que haya denuncia ni reclamo del asegurado, la compañía de seguros le pagaba todo al asegurado en su cuenta corriente. ¿Ok? Este ejemplo tan bonito también tiene su parte oscura. Ojo, porque los contratos inteligentes son contratos, son inteligentes. No, mis amigos, en absoluto. El contrato inteligente no es un contrato ni es inteligente, sino que el contrato inteligente ¿qué es? Es un proceso informático autoejecutable. Pero la realidad es que la gente no participa en eso, en su redacción, ni mucho menos. ¿Y por qué digo que no es inteligente? Porque lo más burdo y limitado técnicamente que hay. Utiliza el sistema if-then. Si pasa esto, hagamos lo otro, nada más. No tiene alternativa. La inteligencia es el autoaprendizaje, el autoconocimiento, la evolución. Estos contratos, por definición, no evolucionan ni avanzan nada. Entonces, en estas cuestiones, lo que tenemos acá es que vamos a tener claramente algo referido a que los contratos no van a tener la inteligencia que se supone que van a realizar. Para ir cerrando, ¿cuáles son los problemas que tienen los contratos? No son contratos completos, no participan seres humanos, se utiliza el lenguaje natural, que es la traducción del sistema informático. Noten ustedes que esa parte es determinante para establecer cómo se traducen los contratos. Y se parte de la base que code is law, es decir, que lo que dice el código es la ley propiamente dicha. Entonces, para ir cerrando, ¿los contratos inteligentes son convenientes? Yo creo que es algo que no va a tener mucha utilidad para el consumidor, porque son contratos que realmente no lo benefician, por un lado, y por otro lado, va en contra, me da toda la impresión
de lo que muy bien están haciendo ustedes, de que tratar de que sea este proceso de liquidación de siniestros una situación que ayude a la gente y una experiencia favorable del cliente. Reitero, en los contratos inteligentes no hay participación de seres humanos, habida cuenta que todo está hecho por algoritmos. Por tanto, creo que es la negación casi de todo lo que ustedes buenamente están haciendo en estos casos. Mis amigos, no les quiero robar tiempo, quedo a disposición telefónica, pido disculpas que estamos en Argentina, de lo que ustedes necesiten. Gabriela, si hay alguna consulta, a disposición. Vale, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Hay todavía 40 personas conectadas, un montón de likes. Agradecerte muchísimo que nos hayas hecho esta presentación y así, bueno, al final por teléfono, pero bueno, hemos logrado el objetivo. No sé, yo creo que da muchísima información como para quedarse pensando y no sé si uno es capaz de hacer preguntas frente a tanto que tiene que digerir. Así que, bueno, está, como ya saben. Lo bueno es que en realidad yo tengo más dudas que certezas, para ser muy honesto, pero tenemos la obligación de plantear hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Lo único que tenemos que tener claro es que lo único permanente es el cambio. Y todo lo que ha llegado de la neurociencia, inteligencia artificial, llegó para quedarse. Obviamente que no es el tema de ahora, pero ahora estoy analizando otra cuestión que es el poshumanismo y el transhumanismo. Es decir, ya vos ves la inteligencia artificial, ya ahora hay gente que le ponen chips en el cerebro y se convierte en especies de cyborgs. Y eso no es ciencia ficción. En Estados Unidos hay por lo menos 30.000. Entonces, si eso va a llegar con los cyborgs, imagínense la aplicación de la inteligencia artificial para los seguros, necesariamente es así, sin ninguna duda. Para eso tenemos que estar preparados. Vale, te agradezco muchísimo. Todos tienen tus datos de contacto para poder mandarse un email. Si mañana te das una vueltita por alguno de los espacios de networking, también podemos hablar contigo. Mira, hay un comentario de Guillermo Cardelli. Comentario y pregunta. Dice, Waldo, todo este escenario ¿no puede verse empañado o complicado con interpretaciones legales o legalistas como las que padecemos en Argentina entre la ley específica de seguros y la de defensa del consumidor que pone en jaque muchos de los preceptos de aquellos? A ver, yo quizás no lo dije al principio, pero debería haberlo hecho. Mi corazoncito está con los consumidores, mi taller se llama consumidores de seguros, y en Argentina tenemos muchos conflictos legales. Uno de ellos es si la ley de seguros tiene preeminencia sobre la defensa del consumidor o si el Código Civil se aplica. Mi idea humilde, que estoy en contra de la mayoría de la doctrina, yo creo que todo lo que es defensa del consumidor, por lo que dice el Código Civil, tendría aplicación por sobre lo que dice la ley de seguros, porque en Argentina el Código Civil dice que es en el tema de consumidores, el Código Civil es el piso mínimo y núcleo duro. Y agrega algo que es muy importante para que lo veamos en Latinoamérica. Establece que la ley especial podrá mejorar este piso mínimo, pero nunca empeorarlo. Por eso ya hay jurisprudencia que dice, por ejemplo, de la prescripción, que la ley de seguros establece 1 año de prescripción, fallo Signer, en cambio el Código Civil, en la parte de consumidor, establece 5 años, ¿y qué determina la jurisprudencia? Que tiene preeminencia el Código Civil en aspectos de consumidores por sobre la ley de seguros. En definitiva, mis amigos, el tema de expectativas razonables es fundamental, la cuestión de justicia, y eso creo que va a ser muy, muy importante, especialmente en esta liquidación de siniestros. Vale, muchas gracias. Bueno, has tenido un montón de likes, tengo que decirte que el que tuvo más likes de todo el día de hoy. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Amigos y parientes, por eso. Son muchos amigos y parientes que tengo en Latinoamérica. Son todos familiares. Muchos amigos realmente. Un placer, sí. Y muchos acreedores que quieren que les paguen. Pero ya lo lograremos en su momento. Ya te encontraron. Bueno, muchas gracias a todos. Sí. Que queda a disposición, incluso por ahí tengo un artículo que escribí aburrido, por si alguno tiene insomnio, que se llama Neurociencias y Derechos. Si alguno quiere alguna copia, me manda un correíto y con todo gusto les mando eso para que vayamos avanzando. Esto lo tenemos que hacer en equipo, porque tenemos que todos poner nuestro granito de arena para tratar de buscar nuevas alternativas.
Muchas gracias, Waldo. Nos vemos entonces mañana a partir de las 9 de la mañana. Estamos a disposición de todos, sobre todo los que hayan tenido algún problema para conectarse hoy. Creo que ya más o menos se ubicaron con la plataforma, pero bueno, si no, estamos a disposición desde las 9 y a partir de las 10 de la mañana de Miami empezamos hablando de InsurTech en siniestros. Así que, bueno, les esperamos a todos y que descansen. Hasta mañana. Bueno, muchas gracias.